La verdad que nadie te contó sobre el matrimonio no es lo que te han vendido. No es el cuento de hadas que te repiten desde la infancia. Es un contrato. Un contrato que, en la mayoría de los casos, beneficia a una sola parte, y esa parte no eres tú. Desde niños, nos bombardean con la misma historia. Encuentra el amor de tu vida, cásate, y sé feliz para siempre. Suena hermoso, ¿verdad? Pero la realidad es cruda, y lo peor es que casi nadie se atreve a revelarla, hasta ahora. En este video, te voy a mostrar la verdad detrás de esa institución. La realidad que no verás en las películas, que no te enseñaron en la iglesia y que los medios de comunicación jamás van a mencionar. No hablo de opiniones, hablo de hechos. Datos históricos, psicológicos y legales que te obligarán a ver este sueño romántico como lo que realmente es. Un contrato diseñado para proteger los intereses de uno, y rara vez es el del hombre. Piénsalo por un segundo. Si el matrimonio fuera puramente sobre el amor, ¿por qué el Estado tiene que intervenir? ¿Por qué hay leyes, firmas y penalizaciones? ¿Por qué necesitas un documento legal que puede costarte la mitad de tu patrimonio para amar a alguien? ¿Y por qué, cuando el amor se acaba, el sistema sigue beneficiando a uno y destruyendo al otro? Mira las cifras. Más del 70% de los divorcios son iniciados por mujeres. ¿Y cuando sucede, qué pasa? El hombre pierde dinero, bienes, y en muchos casos, la custodia de sus hijos. No lo digo yo, lo dicen las estadísticas. ¿De verdad crees que este sistema está diseñado para proteger el amor, o para proteger algo más? Te han vendido el matrimonio como el acto más puro, pero su origen no tiene nada que ver con sentimientos. Nació como un contrato económico, un intercambio estratégico de poder, tierras y herencias. Aunque creas que eso es cosa del pasado, la esencia sigue siendo la misma. El hombre asume riesgos colosales y las ventajas, en su mayoría, no son para él. Un contrato escondido bajo rosas suena fuerte, y apenas estamos comenzando. No se trata solo de dinero, sino también de tu libertad, tu salud mental y tu propia identidad. Cada día, miles de hombres firman un contrato que no comprenden, con cláusulas que jamás se molestaron en leer. Y cuando todo sale mal, se preguntan, ¿cómo llegué aquí? Al final de este video, vas a entender por qué millones de hombres se arrepienten de haberse casado. No es porque no crean en el amor, sino porque finalmente vieron el juego completo. Las reglas, las consecuencias y el precio real de algo que te dicen que es gratis, pero que puede costarte la vida entera. Así que quédate, porque lo que viene no lo escucharás en la escuela, ni en tu familia, ni en la iglesia. Y cuando termines, verás el matrimonio con otros ojos. Quizá te preguntes si aún quieres jugar este juego. Cuando piensas en matrimonio, tu mente probablemente imagina amor, compromiso y romanticismo. Pero permíteme decirte algo que te va a incomodar. El matrimonio no nació del amor. No fue creado para que dos personas se unieran porque sentían mariposas en el estómago. Su origen es mucho más frío, calculado y económico. Vamos a retroceder miles de años. En las sociedades antiguas, el matrimonio era una transacción. Así de simple. Era un contrato entre familias, un intercambio de bienes, tierras y poder. ¿Te parece romántico? No lo era. El hombre no elegía a su esposa por amor, y ella tampoco. La pregunta no era, ¿la amas? Sino, ¿qué aporta a la familia? En Mesopotamia, el famoso código de Hammurabi ya lo regulaba como un acuerdo económico. La dote, las propiedades, la descendencia, todo era tratado como un activo. El amor ni siquiera era parte de la ecuación. La evolución del engaño más tarde,
En la antigua Roma, el matrimonio era un asunto político. Las alianzas matrimoniales servían para consolidar poder. Y con el tiempo, la Iglesia asumió el control, pero no para hacerlo romántico. Lo hizo para regular la herencia, controlar la sexualidad y garantizar la legitimidad de los hijos. ¿Adivina por qué? El linaje era poder, y había que protegerlo. Así, el matrimonio se convirtió en una herramienta de orden social. Ahora, muchos creen que eso cambió. Que hoy el matrimonio es puro amor. ¿De verdad? Si fuera solo amor, ¿por qué sigue existiendo un contrato legal? ¿Por qué intervienen abogados, jueces y leyes? ¿Por qué hay consecuencias económicas si decides terminar? La realidad es que el matrimonio sigue cumpliendo su función original. Un pacto legal que beneficia a una parte más que a la otra. La única diferencia es que hoy está envuelto en papel de regalo, adornado con flores, anillos y palabras como amor eterno. Pero debajo de todo eso, el contrato sigue ahí. Y lo peor es que la mayoría de los hombres ni siquiera lo entiende al firmar. Creen que están aceptando un compromiso romántico, cuando en realidad están aceptando responsabilidades financieras, legales y sociales que no se desvanecen, incluso cuando el amor ya murió. El amor es un sentimiento, el matrimonio es un contrato. Y los contratos tienen cláusulas, obligaciones y penalizaciones. Eso no lo ves en las películas, pero sí lo ves cuando llega el divorcio. Y créeme, es ahí cuando muchos hombres descubren la verdad, demasiado tarde. ¿Quién gana realmente? Aquí viene la pregunta que nadie se atreve a hacer. ¿Quién gana realmente con el matrimonio? Si nos quitamos la venda romántica, las cifras y las leyes hablan por sí solas. Y lo que dicen no es nada alentador para los hombres. Empecemos por los beneficios legales. Cuando una pareja se casa, la ley crea derechos y obligaciones, pero la distribución de esos beneficios no es equitativa. En caso de divorcio, la mujer tiene más probabilidades de quedarse con la custodia de los hijos, de recibir pensión alimenticia y, en muchos casos, de obtener parte de los bienes adquiridos. Según estudios, más del 70% de las custodias se otorgan a la madre. Eso significa que, además de perder presencia en la vida de sus hijos, el hombre sigue obligado a pagar manutención. Y no solo para los hijos. En muchos países existe la pensión compensatoria, que obliga al hombre a mantener a su exesposa para que mantenga el nivel de vida que tenía durante el matrimonio. Es decir, el amor se acabó, pero el compromiso económico continúa. Ahora, hablemos de los bienes. Si te casas sin un acuerdo prenupcial, todo lo que construyas se considera patrimonio común. ¿Sabes lo que significa? Que si te divorcias, lo que antes era tuyo se divide. No importa si fuiste tú quien trabajó 12 horas al día para comprar la casa, el auto o las inversiones. La ley presume que ambos aportaron por igual. Y en herencias, la esposa tiene derecho a una parte del patrimonio, incluso sin un testamento que lo especifique. En esencia, el sistema legal protege más la estabilidad financiera de la mujer que la del hombre. Pero los costos no son solo económicos, también son emocionales. Estudios han demostrado que los hombres sufren más después de un divorcio. Tienen tasas más altas de depresión, ansiedad e incluso suicidio. ¿Por qué? Para muchos, el matrimonio es el centro de su vida. Cuando se rompe, no solo pierden a su pareja, sino también su identidad, su hogar y su relación con sus hijos. Por eso no es de extrañar que la mayoría de los hombres afirmen que no volverían a casarse después de un divorcio. La trampa invisible: el matrimonio es el único contrato que te penaliza por querer romperlo. Piénsalo bien.
Si firmas un contrato con una empresa y decides terminar, normalmente pagas una penalización mínima o simplemente cumples los términos. Pero en el matrimonio, romper el contrato puede costarte tu patrimonio, tu estabilidad y, en muchos casos, tu relación con tus hijos. El gran problema es que nadie lee este contrato. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te mostró las cláusulas reales del matrimonio antes de casarte? Nunca. Te enseñan a soñar con el vestido, la fiesta y el anillo, pero no con lo que pasa si todo sale mal. ¿Qué dice este contrato? Primero, todos los bienes adquiridos son compartidos. Suena justo, hasta que descubres que no importa si fuiste tú quien se mató trabajando. La ley asume que todo es de los dos por igual, y la división es obligatoria. Segundo, las obligaciones financieras no terminan con la separación. La manutención es incuestionable, y su cálculo no siempre se ajusta a la realidad del padre, sino a mantener el nivel de vida anterior. Y a esto se suma la pensión compensatoria, dinero que debes pagar a tu exesposa para garantizar que siga viviendo al mismo nivel económico que tenía contigo. Mira estos casos reales. Caso 1. Un hombre en España, divorciado tras 15 años. Él construyó una empresa, ella no trabajó. Al divorciarse, ella se quedó con la casa, la custodia y una pensión mensual que superaba los 10.000 euros. Él tuvo que mudarse a un apartamento pequeño. Caso 2. En Estados Unidos, un millonario tuvo que entregar más de 400 millones de dólares en su divorcio, porque todo lo que había construido durante el matrimonio se consideró propiedad conjunta, aunque el negocio lo fundó antes de casarse. No son casos aislados. Son parte del sistema. Porque el contrato matrimonial no es sobre amor, es sobre derechos y obligaciones legales que nadie te explica. Un contrato que parece invisible mientras todo va bien, pero se convierte en una jaula cuando quieres salir. El precio no visible cuando hablamos de matrimonio, casi siempre pensamos en dinero, pensión, bienes, deudas. Pero el costo más alto no se mide en cifras, se mide en algo mucho más valioso. Tu salud, tu libertad y tu tiempo. Y este es el precio que casi nadie menciona. Los estudios son claros. Los hombres son los que más sufren emocionalmente después de un divorcio. Tienen tasas más altas de depresión, ansiedad y abuso de alcohol. Y no solo eso, también presentan el doble de probabilidades de suicidio. ¿Por qué? Para muchos, el matrimonio es el centro de su vida. Cuando se rompe, pierden su pareja, su identidad y la relación con sus hijos. Pero el problema no empieza en el divorcio, sino dentro del matrimonio. Aunque los hombres casados tienden a vivir más tiempo, esa cifra engaña, porque una vida más larga no siempre es más feliz. Muchos reportan altos niveles de estrés por la presión económica, lo que se traduce en hipertensión, problemas cardíacos y enfermedades crónicas. Ahora hablemos de la libertad. Cuando un hombre se casa, su tiempo deja de ser completamente suyo. Las decisiones ya no giran en torno a sus proyectos, sino a lo que es mejor para la familia. Compartir la vida implica compromisos, pero en la práctica, muchos hombres abandonan sus metas, sus hobbies e incluso sus amistades para cumplir con expectativas que nunca terminan. El que soñaba con emprender, pero no puede arriesgar la estabilidad del hogar. El que deja de viajar, de invertir en sí mismo, porque todo el tiempo y el dinero tienen que ir a la hipoteca, el colegio, la rutina familiar. Poco a poco, su vida deja de ser suya. Y aquí viene la ironía. Cuando comparas esto con hombres solteros, la diferencia es abismal.
Estudios recientes muestran que los solteros tienen más tiempo para actividades recreativas, redes sociales más amplias y mayores niveles de satisfacción personal. Viven menos estresados, tienen más control sobre su tiempo y, aunque ganen menos en promedio, invierten más en experiencias que realmente disfrutan. Así que, antes de pensar que el costo del matrimonio es solo económico, recuerda esto. También puede costarte tu salud, tu libertad y tus años más valiosos. Porque el dinero se recupera, pero el tiempo no vuelve. ¿Por qué seguimos jugando este juego? Si el matrimonio es tan costoso para los hombres, si trae tantos riesgos, ¿por qué sigue siendo vendido como el sueño perfecto? La respuesta está en tres fuerzas poderosas: la industria, la cultura y la psicología social. Primero, la industria nupcial. ¿Sabías que el negocio de las bodas mueve miles de millones de dólares cada año? Salones, fotógrafos, vestidos, anillos, viajes, todo forma parte de un ecosistema diseñado para convencerte de que el matrimonio es la meta suprema. Es un marketing brillante. Toman una institución legal, la envuelven en romance y la convierten en un producto aspiracional. Te venden la idea de que casarse es sinónimo de éxito y estabilidad. ¿Quién está detrás? Empresas que viven de que tú compres esa ilusión. Después, la cultura. Desde niños nos bombardean con historias donde el final feliz siempre incluye un matrimonio. Películas, series, canciones, todos nos repiten el mismo guión. Conoces a la persona ideal, te casas y todo es perfecto. Nadie muestra la letra pequeña. Discusiones, divorcios, juicios, cuentas vacías. Ese lado no vende. Finalmente, la presión social. Familiares y amigos. Cuando tienes cierta edad, empiezan las preguntas. ¿Cuándo te casas? ¿Ya encontraste a alguien? La sociedad asocia matrimonio con madurez y normalidad. Si decides no casarte, te etiquetan de raro, egoísta o inmaduro. Y claro, nadie quiere cargar con esas etiquetas. Aquí entra la psicología social. Queremos pertenecer, encajar. Cuando todos a tu alrededor se casan, sientes que también debes hacerlo. Es la presión del rebaño. Mejor seguir la corriente que cuestionar el sistema. Porque admitir que todo el modelo en el que crecimos está equivocado es muy incómodo. Por eso el matrimonio sigue siendo el sueño ideal. Hay demasiado dinero, demasiadas expectativas culturales y demasiada presión social en juego. ¿Cómo jugar con inteligencia después de todo esto? Quizás pienses que la única opción es renunciar al amor y vivir solo para siempre. Pero no. No se trata de eso. Se trata de entender el juego y aprender a jugarlo con inteligencia, porque sí hay alternativas. La primera es simple. Infórmate. El problema es que la mayoría entra al matrimonio sin saber a qué se enfrenta. Firman un contrato que nunca leyeron, impulsados por emociones y presión. La solución es cambiar de mentalidad. Antes de casarte, entiende que el matrimonio no es solo amor, es un acuerdo legal con consecuencias reales. Una de las primeras alternativas es el acuerdo prenupcial. Sí, suena poco romántico. Pero, ¿qué es más importante? ¿Proteger lo que construiste o arriesgarlo todo por miedo a parecer desconfiado? Un prenupcial no significa que no amas a tu pareja. Significa que ambos son responsables y quieren que la relación se base en la elección, no en la obligación. Un buen contrato puede evitar años de conflictos y pérdidas millonarias. Otra opción es el matrimonio tardío. ¿Por qué tanta prisa? Muchos problemas surgen porque la gente se casa joven, sin estabilidad emocional ni financiera.
Casarse después de los 30, cuando ya sabes quién eres y qué quieres, reduce el riesgo de divorcio. Y claro, está la alternativa más radical. No casarse. Hoy existen muchas formas de construir una relación sin involucrar al Estado. Puedes vivir con tu pareja, compartir experiencias, incluso tener hijos sin un contrato legal que te ate. ¿Desventajas? Sí, pero ninguna tan irreversible como perder tu patrimonio en un divorcio. ¿Y qué hay de la idea romántica? No la estamos matando. El amor es valioso, pero no necesita un contrato para existir. Lo que necesita es respeto, compromiso y acuerdos claros. Si quieres compartir tu vida con alguien, hazlo porque lo eliges cada día, no porque firmaste un papel que te ata. El problema no es amar, es firmar ciegamente un contrato que nunca leíste. Así que quédate, porque lo que viene puede cambiar no solo cómo ves el matrimonio, sino cómo ves las relaciones para siempre. Porque el objetivo no es evitar el amor, es evitar la trampa. ¿Cómo jugar con inteligencia después de todo lo que hemos visto? Quizás pienses que la única opción es renunciar al amor y vivir solo. Pero no. No se trata de eso. Se trata de entender el juego y aprender a jugarlo con inteligencia, porque sí hay alternativas. La primera es simple. Infórmate. El problema es que la mayoría de los hombres entran al matrimonio sin saber a qué se enfrentan. Firman un contrato que nunca leyeron, impulsados por emociones y presión social. La solución es cambiar de mentalidad. Antes de casarte, entiende que el matrimonio no es solo amor, es un acuerdo legal con consecuencias reales. Una de las primeras alternativas es el acuerdo prenupcial. Sí, suena poco romántico. Pero, ¿qué es más importante? ¿Proteger lo que construiste o arriesgarlo todo por miedo a parecer desconfiado? Un prenupcial no significa que no amas a tu pareja. Significa que ambos son responsables y quieren que la relación se base en la elección, no en la obligación. Un buen contrato puede evitar años de conflictos y pérdidas millonarias. Otra opción es el matrimonio tardío. ¿Por qué tanta prisa? Muchos problemas surgen porque la gente se casa joven, sin estabilidad emocional ni financiera. Casarse después de los 30, cuando ya sabes quién eres y qué quieres, reduce el riesgo de divorcio. Y claro, está la alternativa más radical. No casarse. Hoy existen muchas formas de construir una relación sin involucrar al Estado. Puedes vivir con tu pareja, compartir experiencias e incluso tener hijos sin un contrato legal que te ate. ¿Desventajas? Sí, pero ninguna tan irreversible como perder tu patrimonio en un divorcio. Ejemplos de la vida real. El costo de no entender este contrato es real y se ve a diario. Aquí hay algunos ejemplos que demuestran cómo este sistema afecta a los hombres. El caso del empresario que lo perdió todo. Miguel, de 45 años, conoció a su esposa a los 25. Juntos empezaron una pequeña empresa de tecnología. Él trabajaba 16 horas al día para que creciera, mientras ella se encargaba de la casa. Después de 15 años de matrimonio y 3 hijos, su empresa valía millones. Un día, su esposa le pidió el divorcio. Como no tenían un acuerdo prenupcial, la ley asumió que el 50% de la empresa era de ella. Él tuvo que vender su parte mayoritaria y ceder el control para poder pagarle. Hoy, la empresa que fundó es de otra persona y él tiene que pagarle manutención para sus hijos, y una pensión a ella. El caso del arquitecto que perdió su hogar y a sus hijos. Carlos, de 52 años, se divorció de su esposa después de 20 años de matrimonio. Durante la mayor parte de su vida, él fue el principal proveedor, trabajando como arquitecto y pagando la hipoteca de la casa familiar.
En el divorcio, la jueza le dio la custodia de los hijos a su esposa y le ordenó a él mudarse de la casa y continuar pagando la hipoteca, además de la manutención. A pesar de que él era un padre involucrado, perdió su hogar y la oportunidad de ver a sus hijos todos los días. Hoy vive en un apartamento de alquiler, mientras su ex esposa disfruta de su hogar y de la pensión. El caso del artista que se arruinó emocionalmente. David, de 38 años, se casó con una mujer a la que amaba profundamente. Sin embargo, su matrimonio estuvo lleno de conflictos. Después de 5 años, ella lo dejó por otro hombre. A pesar de que no tenían hijos, ella lo demandó por pensión compensatoria, alegando que él ganaba mucho más. David, que era un artista, entró en una depresión tan profunda que dejó de pintar. La batalla legal lo agotó emocional y financieramente. Se sentía traicionado y humillado por un sistema que no lo protegía, a pesar de haber sido el sostén de su matrimonio. El costo de no entender el contrato matrimonial no solo es monetario. Puede costarte tu salud mental, tu libertad y tus años más valiosos. El dinero se recupera, pero el tiempo y la paz mental no vuelven. El problema no es amar. El problema es firmar ciegamente un contrato que nunca leíste. Por favor suscríbete y dale like para enviar este mensaje a muchos hombres.